en esta nueva sesión de formación. El tema de hoy hablará sobre la pornografía, sobre todo en tema de Internet, y el ponente pues es Luis Blázquez, que ya hace unos años que está investigando y dando este tipo de charlas. Ya veréis que tiene un gran conocimiento de este tema y bueno, este tipo de eventos pues lo ha estado haciendo a nivel internacional, o sea que tiene bastante experiencia, no solo local sino a nivel de más partes, ¿no? Sin más, Luis, tienes la palabra y adelante. Oye, pues muchas gracias, Carles, por la presentación. Entonces, yo había dividido la sesión en dos partes. Una con datos así más estadísticos y cómo funciona la pornografía desde el punto de vista neurológico, porque creo que ayuda mucho a ponerlo en juego y ver su sentido. Y la segunda parte será más educativa, o sea, qué cosas podéis hacer los padres para ayudar a vuestros hijos. Y así, para empezar, quería dar unos datos que quizás son poco conocidos, que engloban un poco el tema de la pornografía. Y entonces, país donde más se consume pornografía, Estados Unidos. Y luego España, con Canadá y Australia, sí que es el país donde más pornografía se consume en números relativos, por número de personas, con lo cual es un tema que pues en España nos afecta bastante. Entonces, datos interesantes del que ya se pueden ir sacando una serie de consecuencias. ¿Cuáles son las horas en las que más se consume pornografía? Pues son las 11 y las 12 de la noche. ¿Y por qué? Porque la gente está en casa sin hacer gran cosa, está perdiendo el tiempo y es donde más se consume. El día que menos pornografía se consume es el viernes por la tarde y el que más el domingo. Y entonces yo ya aquí, a base de estadísticas, se van sacando varias consecuencias, que hay una correlación bastante alta entre la persona que es trabajadora y aprovecha el tiempo y lo contrario, la que es perezosa, que suele tener más problemas de pornografía. Y lo mismo con el tema del domingo y el viernes. Habitualmente el viernes la gente está con sus amigos y el domingo pues ya está en casa. Sin embargo, cuantos menos amigos tenemos y más perezosos somos, más cuesta el tema de la pornografía. Con lo cual, muchas veces tendemos a pensar que el tema de la pornografía es una pura cuestión de sexo que atrae, pero muchas veces no tiene que ver con eso. Basta tener una vida normal y sana con amigos, ser trabajador, etcétera, que eso ya facilita. Y ahí los padres podéis hacer muchísimo para facilitar que los hijos pues sean estudiosos, que tengan amigos, etcétera, ¿no? Luego, otra cosa interesante es la edad media en la que más gente consume pornografía, que es entre 25 y 35 años. Con lo cual, creo que es un tema que afecta pues a padres jóvenes y que están pues en sus primeras vidas, en sus primeros años de matrimonio, mucho más que a la gente joven. Es una adicción peligrosa porque tiende a crecer más. Y es una adicción más peligrosa que tener relaciones sexuales porque es inmaterial. De tal manera que cuando hay contacto físico, aunque el placer es mayor, eso tiende a dar asco con el tiempo. Sin embargo, la inmaterialidad produce un placer menos profundo o menos fuerte, pero que dura más tiempo. De ahí que cuando nos metemos en esta adicción podemos estar años y años sin curarnos. Bueno, entonces, para empezar ya después de estos datos que engloban un poco el tema, decía, ¿qué es una adicción? Pues es un aprendizaje con recompensa que se hace patológico, donde los costes son superiores a los beneficios. Cuando uno un día consume pornografía, no pasa absolutamente nada, porque no está adicto a eso. Sin embargo, con el tiempo, los costes empiezan a ser mayores que el placer y entonces uno empieza a dormir menos, empieza a faltar al trabajo, gasta dinero, etcétera, etcétera. Y esos costes superan ya al beneficio del placer y es cuando aparece la adicción. Bueno, entonces, yo había titulado la presentación La vida on life porque el que sabe vivir bien la vida luego no tiene problemas con la pornografía. Y es que
nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros por dentro. Y si conseguimos una buena educación de la gente, pues es bueno que ante situaciones de pornografía sepa afrontarlas bien y no quedarse enganchado en ellas. Y es un tema que por lo general da vergüenza hablar del tema. Y muchos padres pues no saben cómo afrontar este tema con los hijos y retrasan las conversaciones con los hijos de tal manera que en vez de aprender de los padres, aprenden de los amigos o aprenden de Internet, porque hoy en día hay vídeos de YouTube para todo tipo de cosas. Entonces yo os animo a que sea un tema que tratéis con ellos, porque es un tema bonito, si se enfoca bien. Yo ponía el ejemplo aquí de una monja. Imaginaros que queda en vuestras manos un libro que se llama El sexo en la vida de una monja. Pues cualquiera que coja esto se podría imaginar que estamos hablando de una monja que vive en un monasterio o en un convento donde por la noche se cuela un monje, va a la celda de esta monja y tiene relaciones con ella. Sin embargo, la monja, como cualquier ser humano, como cualquier mujer, pues también tiene una vida sexual por ser mujer y además es una cosa que la dignifica. Pero en los últimos años, cada vez que hablamos de estos temas, lo relacionamos con tener sexo. Y entonces, ahí los padres jugáis un papel muy importante porque si sabéis hablar de manera positiva, elegante y bueno con los hijos sobre estos temas, pues podéis hacer muchísimo. Bueno, entonces, quería dar una fotografía de la situación de la pornografía. Pues es un tema que nace en el año 1948 con la publicación de un libro que se llama El comportamiento sexual en el hombre, que es un estudio de los indios de Estados Unidos, donde el autor, Alfred Kinsey, dice que el hombre mejora con el libre funcionamiento desde el punto de vista sexual. Hay un tipo que se llama Hugh Hefner que coge estas ideas y las monetariza creando las primeras revistas pornográficas como Playboy en el año 1953. Y a raíz de unos desnudos que saca en la revista de Marilyn Monroe es cuando las revistas pornográficas empiezan a coger mucho auge y mucha fama hasta nuestros días. Y luego ya pues eso va evolucionando hasta que llega Internet. Internet lo que ha propiciado es que la edad media de consumo sea los 11 años y va cada vez bajando más. Y además el lugar de consumo hoy en día donde más se consume Internet es en la propia casa. Y en casa en cualquier sitio, porque como podemos acceder a ella a través del móvil, pues podemos estar en cualquier sitio de nuestra casa consumiendo pornografía sin que nadie se entere. Bueno, como veis, pues son datos fuertes que no hacen más que engañar al usuario, porque, por ejemplo, para un minuto de pornografía se necesitan 4 horas de trabajo, de filmación, de trabajo en Photoshop, etcétera, de tal manera que nos presentan como muy natural y espontáneo lo que tras de sí lleva un trabajo muy, muy grande para que aparente que es natural. Y nos animan a que lo hagamos de esa manera también nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo nos atrae la pornografía? Pues es un tema muy interesante porque nosotros cuando consumimos comida, por ejemplo, el cuerpo utiliza parte de esa comida para energía y el resto lo expulsa. Sin embargo, todo lo que nos entra por los ojos se queda en nuestro cerebro y en concreto la pornografía, como tiene una carga de placer muy alta y se queda prácticamente anclada en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier tipo de imagen va creando un camino neuronal en nuestro cerebro y si esas imágenes se van repitiendo, más neuronas se unen entre sí y lo que al principio era un caminito neuronal se convierte en una autopista neuronal. Y eso al final lo que hace es que nos comportemos de acuerdo a cómo hemos estructurado nuestro cerebro. De tal manera que si nosotros consumimos pornografía, tendremos una autopista neuronal y trataremos al sexo contrario de acuerdo a eso que hemos visto. Con lo cual, la pornografía
afecta mucho a cómo tratamos al sexo contrario. Nos afecta personalmente, como veremos un poco más adelante, pero también afecta a las personas que viven alrededor nuestro. Con lo cual es importante estar prevenido contra eso. Bueno, entonces, brevísimamente, para no aburriros, voy a hablar de cómo funciona neuronalmente la pornografía. O sea, nosotros lo que queremos de nuestros hijos es que sepan responder a los impulsos de manera adecuada. Y la pornografía es un impulso. Otros impulsos puede ser el de pereza, el de enfado, etcétera. Ante esos impulsos hay niños que responden adecuadamente. Por ejemplo, si el impulso es de pereza, pues responden trabajando o siendo diligentes, y otros que no. Con la pornografía ocurre lo mismo. Es un impulso y nos podemos dejar llevar por él o no. Y lo importante es educar a la gente joven a saber responder a los impulsos de manera adecuada, ya sea pornografía o lo que sea, porque si aprendemos el camino de recompensa, el sistema de recompensa, cómo funciona y sabemos responder bien, responderemos a todos los impulsos de manera adecuada. Entonces, en concreto, ¿cómo funciona la pornografía? Pues llega un impulso a la amígdala que recibe el impulso de la pornografía. Automáticamente se crea dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor que nos da placer y nos ayuda a concentrarnos en el impulso. Esa dopamina manda información al córtex frontal, que es la parte del cerebro que piensa y decide qué hacer. Entonces, ante un impulso de pereza, uno dice, pues a ver, no me apetece estudiar. Se crea la dopamina que manda información al córtex y el córtex dice, pues no, es mejor que estudies y es mejor que te sientes ahora media hora y te concretes un rato de estudio. Y el chaval lo hace. O hace lo contrario, se va a jugar a un videojuego. Pues, ¿cómo afecta eso a la pornografía? Pues llega el impulso a la amígdala, se crea dopamina y entonces, como en el caso de la pornografía, además de ser un impulso, hay un placer inherente muy fuerte, esa dopamina es muy grande y en algunos casos inunda el córtex frontal de la persona, de tal manera que el córtex queda ahogado en la dopamina y esa persona deja de pensar. Es lo que se conoce como la fusión. Es cuando entramos, que solo vemos ese impulso y no podemos parar hasta que lo cumplimentamos. Entonces, lo importante es ayudar a la gente joven a sacar la cabeza del córtex de la dopamina para que piense y no se vea pues un poco impulsado a seguir el impulso por fuerza mayor. Con lo cual, en resumen, hay que ayudar a la gente a educar bien el sistema de recompensa y saber responder bien a los impulsos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como muchos de vosotros tendréis hijas, pues vamos a hablar también de las chicas. ¿Qué ocurre a las chicas que no consumen pornografía, porque en las chicas es menos frecuente, pero que tienen amigos o salen con chicos que consumen pornografía? Bueno, pues estas chicas tienen una imagen distorsionada de su cuerpo y cambian su apariencia para dar gusto al hombre, de tal manera que se van fijando mucho en la forma física para provocar a los chicos. Y tratan de estar a la altura de los cuerpos y de los comportamientos sexuales de las mujeres online, para no perder su capacidad de excitar a los hombres. Con lo cual, al final lo que ocurre es que las chicas, a pesar de no consumir pornografía, se subordinan a ellos por todas las consecuencias que van produciendo en su cabeza y en su cuerpo. ¿Qué ocurre, por el contrario, a los chicos que consumen pornografía? Bueno, pues una primera idea es que tienen dificultad para excitarse con mujeres reales, de tal manera que van cambiando mucho de relaciones, porque las relaciones se van derrumbando. Como ya con la chica que están, pues no les cita, pues van buscando otra y otra y otra. Durante las relaciones sexuales
evocan imágenes pornográficas para mantener esa excitación de tal manera que la pareja en sí es lo menos importante, lo más importante es su placer, concede mucha importancia al físico y a medida que esas imágenes pornográficas se van haciendo tolerables, pues van buscando cada vez cosas más impactantes, de tal manera que se llega a un extremo, que eso ya es gente muy, muy adicta, en la que hay mucha violencia. De tal manera que habéis visto muchas veces en las noticias gente que ante violaciones acaba asesinando a la persona y normalmente suele ser con estrangulamiento, porque están ahí de una manera provocativa y acaban matándola. Bueno, entonces esto, como es lógico, en personas normales como los que estamos aquí presentes, pues no se dan estos excesos, pero sí que poco a poco la gente que se va metiendo por cosas de pornografía, pues acaba teniendo pues estos comportamientos, ¿no? Bueno, aquí os he puesto el caso de Kim Kardashian, que es un caso pues muy atípico, que es una chica que se ha hecho famosa por ser guapa y por ser famosa. Y he puesto ahí un libro que escribió que se llama Selfie, que es un libro pues también atípico porque son fotos suyas en las que hay muchos desnudos y que fue un éxito de ventas en Estados Unidos. Entonces mucha gente pues se va metiendo en este mundillo por famosos, pensando que a lo mejor no es una pornografía dura, pero acaba siguiendo a este tipo de personas. Como veis, ya tiene 205 millones de seguidores en Instagram y eso va haciendo que la gente pues les va provocando y van acudiendo a más imágenes pornográficas. Y los adolescentes, pues quizá en vez de seguir a este tipo de chicas, pues van jugando a videojuegos, van viendo series con contenido pornográfico, utilizan aplicaciones también como Snapchat o como Tinder para provocar a mujeres. No sé si conocéis cómo funciona Tinder, pero lo digo brevísimamente. A los chicos les van apareciendo fotos de chicas y se puede decir si la foto se mueve a la izquierda es que no nos gusta, si se mueve a la derecha es que nos gusta. Cuando nos ha gustado esa chica, a la chica le llega una notificación de nuestra foto, de la foto del chico, y ella hace lo mismo. Si se emparejan, empiezan un chat entre los dos. Y de ese chat, pues muchas veces llega la relación y el contacto. Como veis, es una aplicación muy inteligente porque el chico es cogido por la belleza de la chica, porque es lo primero que nos provoca, y la chica es cogida por el chat, porque de primeras la chica no le atrae tanto el físico, sino que necesita confianza y conversación, de tal manera que empieza el chat y una vez que ha cogido la conversación es cuando ya quedan entre ellos a solas. Y esta aplicación pues une las dos cosas de una manera muy, muy inteligente. Bueno, pues entonces, mi teoría o mi tesis es la siguiente. El problema de la pornografía no es un problema del sexo, sino de la educación. Y si estamos bien educados, en principio es un problema que no afecta a la persona. Y esto hay un ejemplo muy bueno que es que el huevo, cuando lo presionamos desde fuera, se acaba rompiendo y nos mancha. Sin embargo, en el huevo, cuando la presión viene de dentro, pues es cuando se rompe el cascarón y nace el pollito y nace la vida. Entonces, me parece que si presionamos a la gente con prohibiciones o sin hablar del tema o escabullendo el tema, no les formamos, no les educamos. Y si están bien educados, pues irán aprendiendo. A veces a base de palos, pero irán aprendiendo y cogen mucha más fuerza que con solo prohibiciones. Algunas ideas que os pueden ayudar. Entonces, la primera es trabajar los ideales de la gente joven. Porque un ideal es una meta que está al final del recorrido y esa meta es la que guía mi esfuerzo y da la dirección correcta a la que tengo que llegar. Y precisamente por tener una dirección a dónde llegar, me voy creando objetivos que me acercan a ese ideal. Entonces, si por ejemplo en vuestro caso queréis ser más románticos con vuestra mujer, un ideal muy bueno, pues un objetivo que os podríais poner es este viernes invitarla a cenar en un restaurante que le guste.
Una vez cumplido ese objetivo, pues no podéis decir que sois románticos ya con vuestra mujer. Sin embargo, os habéis acercado a ese ideal. Y cuantos más objetivos os pongáis, más os acercaréis. En el momento en que dejáis de poner objetivos, pues ya, como no vais a tener ningún detalle con vuestra mujer, ese ideal desaparece y dejáis de ser cariñosos con ella. Entonces, esto se puede trasladar a la gente joven, que si tienen ideales interesantes en su vida, se irán marcando objetivos que les hacen trabajar ese ideal. Y entonces ese ideal tiene que ser acorde a la edad de la persona. Si son pequeños, pues serán pequeños ideales. Pero basta, por ejemplo, si tenéis una chica que le gusta bailar, pues que se apunte a un sitio de baile, luego que vea vídeos de YouTube sobre baile, con lo cual utiliza la tecnología para cosas buenas. Luego a lo mejor esa chica pues enseña a sus hermanas o a sus hermanos a bailar. Luego con los años pues empieza a ligar con un chico bailando y empieza a salir con él. Entonces es todo un ideal que le ha servido para cosas buenas en la vida y que la va formando como persona. Si en la vida esas personas tienen varios ideales, les hace responder a los impulsos de una manera mucho más eficaz y adecuada y no pierden el tiempo con la pornografía. Otra idea es el de la paciencia. Entonces, la paciencia activa el pensamiento abstracto, la capacidad de decidir y los ideales. Entonces, la paciencia lo que hace sobre todo es evitar las quejas. Entonces, os animo a que vosotros en vuestra propia vida dejéis de lado las quejas. Como esto es súper difícil, yo empezaría por los martes, porque el lunes pues suele ser el Blue Monday, la gente está más cansada, se ha dormido peor, pero el martes decir, mira, hoy es martes y no me voy a quejar de nada, ni del tiempo, ni del tráfico, ni de nada. Y entonces, eso vuestros hijos lo irán viendo. Les iréis inculcando ese espíritu de no quejarse. Y cuando no hay queja, el problema se resuelve mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo me quejo, lo que estoy diciendo es, el problema está fuera de mí. Yo me quejo de mi mujer y entonces lo que estoy diciendo es que yo no puedo hacer nada porque es culpa de mi mujer. Y como la culpa es suya, es ella la que tiene que mejorar, pero no yo. Y entonces yo me planto. Y entonces dejo de hacer lo que hemos dicho al principio, de ponerse objetivos para llegar a un ideal. Entonces, si evitamos las quejas, activo el ideal y, por tanto, activo los objetivos para cumplirlos. Y no soy una persona pasiva. Ante un impulso, soy capaz de luchar contra él, porque me he ejercitado en la no queja, como una cosa muy concreta. Bueno, como veis, estoy yendo muy, muy rápido sobre estos puntos porque en breve va a llegar la media hora, pero para que nos dé tiempo. Bueno, otra idea es el reframing, que dicen los americanos, que es cambiar el punto de vista. Como veis aquí he puesto, elige cambiar tu punto de vista cuando surjan quejas para ver oportunidades de crecimiento. Y entonces aquí me planteo el tema de un control parental en el ordenador, sí o no, en casa. Pues como no hay tiempo para abrir un debate, os digo mi opinión rápida. Mi opinión es que si los niños son muy pequeños, sí, porque cuando uno es muy pequeño aún no tiene formada la inteligencia de manera adecuada ni la voluntad, con lo cual se puede enganchar con cosas sin querer, pero a medida que va creciendo la persona es bueno ir limitando esas restricciones para que sea él el que se las imponga, porque si las imponemos solo nosotros, hoy en día son muy fáciles saltárselas. Y lo normal es que si hay imposiciones muy fuertes en casa, uno se las salte fuera de casa con mucha más ansiedad. Y entonces la pornografía entra a la vida de una persona con mucha más fuerza y con mucha más ansiedad. Bueno, otra idea es, iba a hablar aquí del mindfulness, pero no me voy a detener porque tiene mucha relación con el trabajo. Y es que el trabajo tiene una relación muy fuerte con la pornografía. Cuanto más trabajo y más estudio, menos problemas tengo con la pornografía. ¿Por qué? Porque el trabajo y el estudio es
el campo más adecuado para luchar contra los impulsos. Cuando yo me siento a estudiar, tengo que decir que no al videojuego, al Instagram, a las redes sociales, a la nevera para levantarme a comer, a la televisión, a cantidad de cosas estoy diciendo que no por hacer una cosa mucho más interesante. Entonces, cuando yo estoy acostumbrado a estudiar, sé responder a los impulsos de manera adecuada. De tal manera que me viene el impulso de la pornografía y digo, no, porque ahora estoy estudiando o estoy haciendo otra cosa. Con lo cual, el mejor gimnasio para la pornografía, para los impulsos, es el estudio o el trabajo, en el caso ya de las personas que trabajan. Y, en concreto, trabajar sin multitarea, sin multitasking, porque yo, cuando me dedico a muchas cosas a la vez, en el fondo no estoy controlando los impulsos, porque me llega el impulso de hacer una cosa y digo que sí, me llega el impulso de hacer otra cosa y digo también que sí. Entonces, ese multitasking es el peor entrenamiento para trabajar con seriedad. Y precisamente el multitasking lo que facilita es que cuando me llegan los impulsos les digo a todos que sí. Con lo cual, una manera muy inteligente es trabajar centrándose en una sola cosa y terminarla bien. Y si no la termino, pues no paso a la siguiente. Bueno, y dos últimos aspectos, y con esto voy acabando, es trabajar la esperanza y, bueno, como aquí no hay una sesión interactiva, pues no os puedo hacer preguntas, pero os preguntaría, ¿cómo definiríais la esperanza? Que es una cosa un poco compleja. Pues yo la defino de esta manera, y es la aniquilación de todos los autoconceptos que tenemos de nosotros mismos. Y esta definición, que es un poco curiosa, pues la voy a explicar un poquito. Imaginaros que vuestro hijo dice, yo soy malo en matemáticas, las matemáticas no son lo mío. Pues ese chico lo que ha hecho es convertirse en profeta, porque ha dicho una cosa que se va a cumplir, porque se la cree. Se ha puesto la etiqueta de que las matemáticas no es lo mío. Entonces, como las matemáticas no es lo suyo, no va a hacer nada por superarlo o mejorarlo, porque él ya es así. Tiene un autoconcepto de sí mismo. Entonces, poner etiquetas a sí mismo es una cosa mala, porque entonces nos limita la lucha. Y peor es cuando las etiquetas las ponen los padres. Es que tú eres así. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres muchas veces ponen etiquetas sin darse cuenta cuando alaban las condiciones de las personas en vez del esfuerzo. Si ante una mala nota de matemáticas nuestro hijo dice que es que eso no es lo suyo, si nosotros le decimos, mira, lo que ha pasado es que esta semana no has trabajado bien las matemáticas porque le has dedicado poco tiempo, tuviste un partido y te quedó tiempo, pues entonces tú lo que estás hablando es del esfuerzo y lo que le estás diciendo es que aún queda un colchón, queda una posibilidad de que si lo trabaja un poco mejor puede mejorar en matemáticas. Con lo cual, alabar el esfuerzo o hablar del esfuerzo es mucho mejor que hablar de las condiciones, tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Porque si nuestro hijo es bueno pintando y le decimos que es una máquina, que es un Picasso pintando, etcétera, pues cuando llegue una cosa que no sepa pintar, para que no digan que es malo, no lo hará, no pondrá esfuerzo. Con lo cual, poner etiquetas es malo tanto para las cosas buenas como para las malas. Entonces, esto en vuestra educación con los hijos, pues en el día a día lo ponéis poner por obra en cantidad de ocasiones. Entonces, como vais viendo, son muy pequeñas cosas, pero que ayuda a crecer a vuestros hijos en personalidad y a saber responder a los impulsos mejor. Hablábamos de las quejas, ahora de las etiquetas para que se esfuercen, hablábamos del estudio, etcétera. Y terminaría diciendo que es importante ejercitar el cuerpo. Hay gente que es más deportista, otros menos, pero sí que es importante que todo el mundo duerma bien, coma bien
y ejercite el cuerpo de alguna manera. Pues si a una chica le gusta pilates o sea, lo que sea, pero siempre es bueno, aunque sea paseos, porque vamos echando las endorfinas que favorece el que luego respondamos mejor a los impulsos. ¿Cómo resumiría estas prácticas educativas? Pues con 3 palabras de oro. Ves siempre una oportunidad de crecimiento, practícala sin quejarte y utiliza mucho la palabra todavía para no ponerte etiquetas. No soy bueno en matemáticas todavía, pero con un poco de esfuerzo lo voy a conseguir. Y esa palabra todavía se puede poner en muchas frases que nos ayudan a seguir luchando. He cumplido el plazo como un suizo, 30 minutos hablando, con lo cual si queréis podemos ahora hablar de lo que os interese. Yo tenía una pregunta, porque has hablado antes, al principio de todo, de que la adicción, o sea, de que la pornografía se puede convertir en una adicción y, por tanto, en una enfermedad. O sea, quiero decir que ya entramos en una parte que es sanitaria pura, Sí. ¿no? O sea, no o sea, desde el consumo en casa de pornografía de forma esporádica por un niño de 14 años, pongamos, a la adicción, ¿cuánto tiempo puede pasar ahí? O sea, ¿qué margen tenemos para descubrirlo, no educarlo, porque eso ya tiene que estar hecho, pero para ponernos sobre aviso, ¿no? O sea, normalmente cuando en este tipo de foro en el que estamos, cuando doy esta sesión, normalmente los padres, pues como doy estadísticas, números y se ve la televisión, pues uno dice, bueno, claramente el tema de la pornografía existe, pero existe en los hijos del vecino, no en los míos. O sea, normalmente tendemos a pensar que no ocurre con nuestros hijos. Os cuento brevemente una cosa que me pasó en un sitio que no digo dónde fue. Fui a dar esta conferencia, un poco más extensa porque era presencial, interactiva, duraba 2 horas y media, y a los varios meses volví a ese mismo sitio. Y me vienen unos padres y me dicen, Luis, no nos conoces, estábamos en esa sesión, había 200 personas, te queríamos dar las gracias por la sesión, porque al volver a casa, me decía la madre, pues me puse a hablar con mi hijo y sin pensarlo, porque no era mi intención, le dije a mi hijo, oye, pues venimos de una charla de pornografía, le conté un poquito y le dijo, tú por cierto no harás esas cosas, pero se le ocurrió decir eso a la madre como podría haber dicho cualquier otra cosa. Entonces su hijo de 15 años se puso pálido y le dijo, mamá, llevo meses queriendo hablar contigo, ven un momento que te voy a contar lo que me pasa. Entonces fueron al ordenador y dice la madre que casi se cae para atrás de lo que vio. Y entonces, gracias a que venía de esta sesión que había sido muy extensa, donde habíamos visto también qué cosas podéis hacer los padres, etcétera, pues se lo tomó con mucha deportividad y me contaba la madre que llevaba meses con calma trabajando y ayudando a su hijo y que había mejorado muchísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Pues es que no depende del tiempo, sino del consumo que se haga. Y entonces en unas personas pues, pueden ser 3 meses, en otras 5 años. O sea que depende de la patología, de cuánto se repita. Y a la vez, pues yo os animaría también a saber que es un tema por el que no hay que escandalizarse. O sea, que es un tema que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es un tema más que hay que resolver. Y que lo importante es que los padres que los hijos vean en vosotros confianza de que estáis a su lado para ayudarles, no para pegarles el hachazo. Entonces, en ese sentido, pues os tienen, claro, si cada vez que salen noticias de pornografía, vosotros en casa lo criticáis y de una manera muy fuerte, tampoco digo que lo alabéis, pero como lo hagáis de una manera muy fuerte, pues el hijo dirá, uy, cualquiera va a hablar con papá o con mamá. Aquí no me atrevo. Entonces, hay que tener tacto y mano izquierda para hacerlo, tener confianza con los hijos y que pueda haber un diálogo tranquilo y confiado. Luis, yo te quería preguntar un poco por lo que ha dicho. Bueno, quizá ya lo has dicho un poco, pero ¿cuál sería la mejor manera
O sea, tú has dicho, es bueno que los padres hablen con los hijos, ¿no? De estos temas pero ¿cuál es la mejor manera de afrontarlo, ¿no? ¿Cómo iniciar esa conversación a veces? Porque, claro, no es sencillo, ¿no? Porque a veces si vas muy directo, a lo mejor el hijo se cierra o a veces cómo generar esa Sí. confianza, cómo... Sí, o sea, es una confianza que no se genera en un día. eh, o sea, no se genera, o sea, vosotros lo sabéis mejor que yo, que la confianza con vuestros hijos no se genera pidiéndosela, sino que es un trato de mucho tiempo. Entonces yo creo que eso empieza ya cuando son muy jóvenes para hablarles de cómo funciona la vida, la reproducción, etcétera, que son temas que no tienen nada que ver con la pornografía, pero son temas que si no conocen de los padres se van a enterar a través de los amigos y nadie asegura que se enteren bien o se van a enterar por internet, que hoy en día YouTube es la enciclopedia de la gente joven. Para nosotros eran primero los libros, luego Wikipedia, para los jóvenes hoy en día es YouTube. Y entonces ahí se ven cosas de todo tipo, cosas muy buenas y cosas nefastas. Entonces, antes de que lleguen ahí vuestros hijos, pues es bueno que habléis con ellos. Y ya esa primera conversación, que no tiene nada que ver con pornografía, tiene que ver con la sexualidad, con la afectividad, con la reproducción, etcétera, desde muy pequeñitos, 8 o 9 años, la madre con la hija, el padre con el hijo, pues dándose un paseo, tomándose una hamburguesa para hacerlo más agradable, va facilitando esa confianza. Pero es una confianza que se logra con el tiempo, no se logra con un día, oye, como te voy a hacer esta pregunta, confía en mí. Y, o sea, que eso no os puedo enseñar yo a vosotros, que sois los padres y conocéis mejor a vuestros hijos. ¿Hay alguna manera en la que puedas detectar algún síntoma de los que has dicho? Los más típicos son empezar a sacar peores notas, empezar a tener dificultad en el sueño y a estar demasiado encerrado en uno mismo y sobre todo en el cuarto. Entonces, estos síntomas también pueden ser producidos por cosas que no tienen nada que ver con la pornografía, porque ya sabéis que los adolescentes pues empiezan a pasar de los padres, están enganchados al teléfono, etcétera. Pero estas tres cosas pues ocurren mucho, ¿no? O cuando se facilita que el niño tenga televisión o móvil por la noche y le dedica bastante tiempo al ir a dormirse. Y Luis, perdona, con el tema de los móviles, porque realmente yo pienso que, o sea, hoy en día un adolescente con un móvil con conexión a internet permanente, digamos, 24 horas o no dependiendo del wifi, claro, lo tenía muy fácil, ¿no? O sea, quiero decir, es que una conexión directa, digamos, ¿no? Entonces tú hablabas de si poner o no poner eh, filtros y tal, ¿no? Pero tú, o sea, ¿qué es lo mejor, ¿no? Para el tema del uso del móvil, un adolescente, yo desde luego, pues eso, ¿no? Por la noche no lo tengan, ¿no? Que no duerma en la habitación con el niño, pero y poner filtros en el móvil, algún tipo de custodio, alguna herramienta que pueda, incluso pactándolo con él. Sí, o sea, lo mejor es pactarlo, si quiere, pues mejor, pero ya digo que yo creo que lo mejor son crear hábitos constructivos. O sea, por ejemplo, pues crear un centro de carga del móvil en casa, donde todo el mundo cuando se va por la noche a acostar lo deja ahí cargando, también el padre y la madre, y no se lo lleva al cuarto. O por ejemplo, crear hábitos saludables en casa, de cenar en familia y luego hacer algo en familia donde el móvil no está presente. Luego, por ejemplo, hay familias que lo que hacen es que en el hall de entrada, cada vez que alguien quiere consultar el móvil, tiene que ir al hall de entrada de pie y consultarlo. Entonces, pues ahí uno pierde menos el tiempo porque está de pie, todo el mundo le ve que está ahí. O sea, que yo creo que lo mejor es crear hábitos constructivos. Porque el móvil, pues ya cuando uno lo recibe, pues es que se lo puede saltar sin ningún problema. O sea, que poner un filtro hoy en día se lo saltan sin ningún problema. O sea, que eso es muy difícil. Sí que pondría filtros en los ordenadores de casa, porque muchas veces los utilizan los niños pequeños que se encuentran pornografía sin buscarla, porque están viendo otro tipo de vídeos o están estudiando para el colegio si tienen tabletas. Y entonces ahí sí que es peligroso porque un niño pequeño
se deja llevar por esto sin saberlo y muchas veces aparecen sin verlo. Pues yo creo que los filtros en el ordenador de casa sí que son muy buenos para evitar precisamente cosas indeseables. Porque hoy en día, pues en YouTube y incluso con los cuentos o los dibujos animados, pues te colocan también pornografía. Entonces yo diría que no hay que agobiarse con el tema del móvil. En los ordenadores sí que pondría filtros para los niños pequeños y sobre todo crear hábitos saludables. Por ejemplo, si una familia el sábado por la mañana no tiene un plan, pues lo normal es que pidan la consola, el móvil y la tablet, los niños, y se cree tensión en casa. Pero si ya se ha diseñado un plan de deporte, de descanso, de excursión, de un hobby familiar o lo que sea, pues de una manera positiva estás evitando que se metan en las redes sociales. Pero lo evitas no por una prohibición, sino porque estás haciendo algo mejor. Entonces, esos hábitos constructivos creo que son los mejores en la familia. El tema de escuchar música, a veces que se ponen música de la gente más joven, pues a veces tienes que ir oyendo un poco las letras, ¿no? Sí. No, lo digo porque esto a veces es difícil de controlar en cuanto a las músicas. No sé si me explico. Sí. Y no sé si esto pues puede llegar a tener pues vídeos y canciones con estos vídeos y estas cosas. O sea, que estas canciones las recuerden a vídeos que se hayan visto. No sé si me explico. Sí, totalmente. Claro, en todo este tema hay un grado de qué es lo que más engancha y qué es lo que menos engancha. Entonces, no se puede hablar con el mismo rasante para todas las cosas. Entonces, si una canción tiene un contenido pornográfico por la letra, pues claramente no es bueno, pero no está al mismo nivel que unas imágenes. Entonces, en el caso de las canciones, habitualmente suele ir acompañado de un vídeo que, si no es pornográfico, al menos es muy provocativo. Entonces, la canción con el vídeo es mucho más provocativo. Si es solo oír la canción, es mucho menos provocativo. Si oyes la canción mientras estás en una discoteca bailando con chicos y chicas, es más provocativo que si lo estás oyendo tú solo en casa, donde muchas veces, aunque la letra sea con un contenido algo pornográfico, ni te enteras, porque ya uno la escucha y la escucha sin pensar y se fija más en la música que en la letra. Entonces, en este sentido, a mí me parece mucho más interesante controlar los vídeos de las canciones, que suelen ser muchas veces el comienzo del uso de la pornografía, porque son muy provocativos y es por donde nos enganchan muchas veces para luego ir consumiendo más. Si es solo oír la letra de una canción, eso es muchísimo menos preocupante. Una pregunta, Luis. Cuando tenemos hijos de diferentes edades y en épocas diferentes, claro, no se puede tratar globalmente, porque no es lo mismo pues tratar esto con un hijo de 20 años que con una hija de 11 años, como es mi caso, ¿no? Porque tienes, y por el medio pues tienes un par más. Entonces, claro, estás intentando, por ejemplo, ver una película. El de 20 años pues quiere algo pues de acción, con cierto movimiento, con cierto tal. Esto para la pequeña pues igual no es del todo recomendable. Entonces, ¿cómo podemos gestionar cuando tenemos diferentes perfiles de hijos con diferentes edades? Sí. Bueno, a ver, no, o sea, se me hace difícil decir cómo tratar a tus hijos porque tú eres el que más los conoces y yo te puedo dar mi opinión de manera general y global abstracta, ¿no? Y también por la experiencia que he tenido yo, pero muchas veces lo que ayuda es con el hijo mayor tener planes más personales, donde él se siente como el importante y le sacas tú a una película especial, o te quedas en casa, mandas a todos a la cama y ves con él una película especial donde, pues, como es lógico, el contenido no le puede hacer tanto daño como una hija pequeña, ¿no?
En ese sentido yo creo que tienes que ser un poco tú con mano izquierda el que se va ganando la confianza del hijo, que a veces se tiene que aguantar porque es un plan familiar conjunto, pero yo creo que él aguanta si tú con cierta frecuencia vas haciendo planes especiales con él. Igual que si un día te lo llevas a tomar unas cervezas o un gin tonic, pues entonces dice, coño, con mi padre se puede beber alcohol sin emborracharme y hablando de cosas interesantes me lo paso bien, pero a lo mejor en casa no se lo toma porque si no los hermanos pequeños lo quieren tomar también. Y el hijo se siente un poco como más maduro porque le tratas como un hombre y ya se queda contento. Entonces es un poco jugar ahí con este tipo de planes, me parece. Pero vamos, tú seguro que sabes más. Muy bien, genial, perfecto, gracias. Hola Luis, oye, vuelvo un poco al tema de la música, porque has comentado, Blanca ha introducido el tema que me parece muy interesante, y decías que, bueno, hay que controlar el tema de los vídeos, etcétera. Pero claro, si el chaval le gusta este tipo de música, al final lleva implícito que al final busca, le gusta, escucha más rato y al final llegas también a los vídeos, etcétera. ¿Cómo gestionar este tema de si al final le gusta ese estilo de música o ese conjunto en concreto? Ya le hace reflexionar, hablando, escucha bien, mira lo que dice, ¿no? Y esto te parece correcto, no, sí, no, pero al final le gusta, el impulso que decíamos antes, ¿no? Le gusta esa música y eso al final, ¿cómo se puede gestionar? O sea, hablando, aparte de hablándolo, yo ya entiendo que hablándolo todo sé, ¿no? Pero ¿qué podemos aportar ahí o qué podemos decirle exactamente? Sí, pues es muy difícil porque si le gusta y llega el padre a decirle lo contrario, pues te va a ver como un retrógrado, un tío aburrido de otra generación. Y eso es típico de la gente joven. Entonces, claro, enfrentarse normalmente ante estos temas de manera directa acaba con un choque de dos trenes, que es que al final ninguno de los dos se entiende y cada uno va por su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de hablar y tal, como decías, yo creo que lo mejor es en la primera slide educativa que he puesto de crear ideales, pues yo iría por ahí, o sea, meter de alguna manera ideales en tu hijo que le hagan olvidarse de ese otro ideal que él se ha puesto, mucho menos interesante, de la música. De tal manera que si consigues crear algún tipo de afición en algo interesante que le acabe gustando, por el hecho de dedicarle más tiempo a ese ideal, dejará de oír tanta música de un grupo como le gusta. Pero a mí es la única manera que se me ocurre de luchar contra este tipo de situaciones, que es por elevación, por una cosa más positiva, porque enfrentarse suele tener muy pocos resultados. También se me ocurre el presentarle otro tipo de música, ¿no? Es decir, que hay música para todos los gustos en esta vida. No solo se tiene que quedar en un tipo de música determinado, ¿no? Bueno, no demonizar, sino presentar alternativas, ¿no? Que hay muchísimas. Sí, lo que pasa es que es muy complicado, ¿eh? Porque el reggaetón ha entrado y está ahí y a todo el mundo es lo que todo el mundo escucha, lo que te ponen en la radio, te ponen en todos lados y es muy complicado, o sea, Muy difícil. muy difícil, pero sí. Sí. Oye, si queréis, estoy viendo en el chat que han hecho una pregunta. Emma Tornero dice que no le funciona el micro, si queréis la leo. Sí. Dice, no me va el micro, me gustaría saber cómo reconducir cuando encuentras en dispositivos de alumnos o hijos lecturas poco adecuadas o con contenido pornográfico. O sea, entiendo yo que la pregunta va porque lo ves sin que él se haya dado cuenta que lo has visto. Si se da cuenta, pues yo creo que nace el diálogo. Si él no se ha dado cuenta, la pregunta es cómo sacarlo. Pues yo iría de frente, sobre todo si tienes confianza. Y claro, aquí el problema que surge es si tú te has metido en el dispositivo con permiso o sin permiso. Porque hay gente que cotillea el móvil de su hijo. Yo no lo recomiendo. Me dicen que con permiso. Pues entonces, si es con permiso, pues me parece una ocasión extraordinaria para hablar con él. Si es tu hijo o un alumno, no sé quién será,
En cualquier caso, pues te brinda una ocasión para hablar con él. De hecho, si te ha dado permiso, entiendo yo que de alguna manera es porque quiere decírtelo, pero no de palabra, porque le da mucha vergüenza. Entonces quiere que de alguna manera pues tú te des cuenta y saques el tema, porque se le hace cuesta arriba, porque si no, no te daría permiso. Porque si sabe que lo vas a ver, pues diría, prefiero no darle permiso. O sea que de alguna manera es una persona que tiene tu confianza, pero le cuesta expresarlo. Entonces yo creo que favorece la conversación y nada, pues con mucha alegría, calma y con paciencia, porque este tipo de comportamientos no se resuelven en una semana. O sea, tenéis que también dar el beneficio del tiempo a vuestros hijos, que, oye, pues si esto les ha salido mal, no pasa nada, pero requieren meses para mejorarlo. No esperéis que cambien en un par de semanas. O sea, que no hay que intentar en la conversación resolver el tema, sino ponerse de su lado para empezar a trabajar juntos. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por Ahora esta vosotros. estupenda sesión. Y nada más, pues nada, buenas noches a todos. Y el mes que viene pues intentaremos tener otra sesión online, ya la anunciaremos y la diremos. Y nada más. Muchas gracias, Luis.